Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos está recibiendo a través del internet. Desde Ciudad Delicia, Chihuahua, el Ministerio de Agua Viva para las Naciones le da la más cordial bienvenida. Y aquí tiene a su familia en Delicias, que le ama, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Damos gracias al Padre porque Él sigue completando la obra que inició en nosotros a través del Espíritu Santo. Y vamos a orar para iniciar nuestro programa. Padre, te damos gracias. Somos bendecidos ya en Cristo, Señor, y sabemos que lo que tú has comenzado con nosotros lo terminas. Nos declaramos personas dóciles para aprender la palabra. Declaramos que nosotros hay la humildad suficiente para ser instruidos, Señor, y que estamos ungidos para ser instruidos. Por eso le cedemos absoluta y completamente el gobierno de nuestras vidas al Espíritu Santo y declarando que Cristo es el que se manifiesta a través de nosotros en la enseñanza. Esto queda establecido en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Pues bienvenido a su programa Discipulando a las Naciones. Es bien interesante ver cómo hay preguntas. Señor Iván, no pasa nada, amigo. Anda huyendo de la cámara. Preguntas existenciales que todo el mundo se ha hecho. Por ejemplo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Verdad? La güera. Mucha gente, el que es entendido en la escritura, pues sabe que fue primero la gallina, ¿verdad? Porque tenemos claro que hay un orden divino. Cuando se entiende el orden en el que trabaja Dios, vamos a poder llegar a conclusiones correctas. Por mucho tiempo, en la mentalidad del cristianismo, pareciera que esta pregunta está ahí flotando. No es la misma pregunta, pero tiene una esencia muy parecida. ¿Qué es primero, la vida de Cristo o el comportamiento? ¿Qué es primero, la vida de Cristo o los talentos? ¿Qué es primero, la vida de Cristo o los dones? O de otra manera, entre más dones tenga, entre más tenga actitudes cristianas, más se forma Cristo en mí. Porque este ha sido el mensaje por muchos años, ¿sí? Comportamiento, abunden en los dones, y no es ninguno de los dos. Es un mensaje incorrecto. El abundar en los dones es algo que nosotros debemos desear. Tener un comportamiento digno de nuestro Rey es algo que tiene que estar presente. Pero la pregunta es, ¿cuál será el orden? ¿Realmente dónde inicia todo? ¿En el comportamiento, en los dones, en las actitudes? ¿O iniciará en la vida de Cristo en cada uno de nosotros? Esta es la clave, ¿sí me explico? Porque todo inicia realmente por causa de la vida de Cristo en nosotros, y a lo demás se le puede llamar frutos o consecuencias de la vida de Cristo en nosotros. Por lo tanto, cuando un hijo de Dios, la vida de Cristo se va incrementando en él, podemos decir eso: hay un mayor nivel de la vida de él en nosotros. Pero podemos confundirnos si cambiamos el orden. Mire, se lo voy a explicar de otra manera. Hay una forma de pensar de cómo tienen que ser los cristianos. Si yo le preguntara a usted, ¿cómo tiene que ser un cristiano? ¿Usted cómo respondería? Yo sé que ya tiene mucho conocimiento, pero de acuerdo a lo que se pensaba, ¿cómo tiene que ser un cristiano? ¿Cómo tiene que ser? No toma, no fuma, no baila pegado, ¿qué más? Honesto, ¿sí? No bromea, serio. Bueno, cara seca, ok, es que para cara de tristeza, ¿no? Ok, es que hoy nosotros ya tenemos otra óptica, porque ya entendimos la vida de Cristo en nosotros. Pero si no entendiera la vida de Cristo, muchas de estas características, sí es cierto, era como se pensaba que era ser un cristiano. Y la verdad es que son verdades a medias o inclusive completamente erradas, que no tienen sustento escritural, o que toman de la escritura versículos que se tergiversan completamente. Porque la vida de Cristo en nosotros va manifestando eso, es una manifestación de una naturaleza, una vida.
Y no tiene nada que ver con esa mega seriedad, no tiene que ver nada con un comportamiento que puede alcanzar personas que hasta sin Cristo lo pueden alcanzar. Entonces, no necesariamente si vemos en algunas personas ciertas características, significa que ha crecido en Cristo. Ahora, no estamos para juzgar a nadie. Esto más bien lo tenemos que aplicar nosotros, para tener cuidado de no tener actitudes religiosas, de no tener actitudes que en teoría nos hacen ser más cristianos, pero si nada más para empezar, Dios no quiere que usted sea más cristiano. O sea, nada más para empezar, Dios lo que quiere es que Cristo, el Hijo, se manifieste a través de usted. O sea, esto ya cambia, ¿sí? Porque usted puede tener una idea de la identidad cristiana dependiendo de dónde empezó a conocer a Cristo. Me refiero a la congregación donde usted empezó. Por eso, esas identidades de las que hablábamos ahorita, a lo mejor si usted viene de su primera experiencia en Cristo, donde la seriedad tenía que ser algo, una regla, entonces la gente cree que ser cristiano, porque así lo formaron, son personas solemnes. Y hay una solemnidad para todo, no se permite la alegría, no se permite. Y alguien puede decir, bueno, esa es la característica de los cristianos. Yo le hago una pregunta, ¿el Cristo que vive dentro de usted será solemne? No, es gozo, pero también es serio en momentos serios. ¿Sí me explico? Pero no es una solemnidad casi de mortandad, de cara de que no sabe usted si está vivo o está muerto. A esa gente se le tiene que hacer la prueba del espejo. Y se le pone un espejo abajo de la nariz, a ver si está respirando. Entonces, ¿qué pasa? De que hay conceptos incorrectos que recibimos que son sacados de contexto. Entonces, lo que más nos debe importar a nosotros es que esta vida de Cristo se manifieste, pero tengamos cuidado de no caer en actitudes supuestamente cristianas, pero que no tienen nada que ver con la vida del Espíritu. Si volvemos un poquito al comportamiento, el comportamiento de una persona, de un hijo de Dios, se va a pegar mucho de que, ok, no toma, ¿por qué no toma? Habría que preguntarnos, ¿por qué cosas del comportamiento ya no están presentes en nuestra vida? Porque, por ejemplo, el tema de tomar, la Escritura es bien cuidadosa respecto a ese tema, porque usted sabe que hay mucha gente que tiene problema con la tomada. Hay gente que lo ha destruido la tomada, ¿sí? Y la Escritura a la gente que ha tenido ese tipo de problema le dice que el vino ni lo vea cuando rojea. Pero de repente vemos a Pablo diciéndole a Timoteo que está enfermo de la panza y que ya no tome agua. ¿Qué le dice que tome? Vino. Entonces, ¿cuál es la medida realmente de la Escritura? ¿Se estará contradiciendo? No. Es que dependiendo de la vida de cada persona, el Espíritu mismo le puede permitir a usted hacer algunas cosas y otras no se las va a permitir hacer. ¿Sí? Ahora, queda clarísimo. Sí, voy para allá, doctor. Que nunca un hijo de Dios guiado por el Espíritu, así nunca el Espíritu le permitirá embriagarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la embriaguez es muy clara lo que dice la Escritura. Hay disolución. ¿Por qué la embriaguez es tan peligrosa? Fíjese nada más, porque a veces tenemos conceptos nada más porque nos llegaron, pero muchas veces no llegamos al fondo del asunto. ¿Por qué es peligrosa la embriaguez? Puede producir contiendas. ¿Qué le hace al cuerpo? Lo daña. Una persona que tiene el hábito de estar tomando continuamente le va a pegar a sus riñones, al hígado. Y luego, ¿qué pasa con una persona que pierde el control cuando toma? Pleitos, accidentes, delitos. Por eso, muerte en las relaciones,
¿Qué le pasa a una persona cuando se embriaga también? Perdón, libertinaje, claro, ese es un punto clave. ¿Por qué? Porque la conciencia se diluye completamente. Por eso se habla de disolución. Sí, doctor. Se adormece la corteza cerebral donde opera el dominio propio, fíjese. Y llega un valegorro, llega a una situación desinhibido completamente. Dígale que está encima de usted, tú no naciste para ser borracho, dígale. Eso no es de un hijo de Dios. No es de un hijo de Dios. Así de sencillo. ¿Verdad? Sin embargo, la escritura no lo prohíbe. Pero la borrachera claramente dice que no es de un hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estoy llevando a esta situación del comportamiento? La escritura no podía dar todos los escenarios futuros. ¿Por qué? Porque tenía que ajustar el mensaje a lo que ocurría en ese tiempo. Sin embargo, podemos ver que las actividades que un hijo de Dios haga, sí debe tener mucho cuidado de no ser regida por los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que entender muy claramente lo siguiente: no somos religiosos, pero no somos libertinos. Eso tiene que tener una claridad un hijo de Dios así, tenerla, ¿cómo le diré? Muy claro este concepto. No todo me es lícito, pero ¿qué? Pero no todo me conviene. Por nada yo voy a dejar que algo me domine. O sea, a lo que está hablando el Señor es que en usted hay una libertad, pero esa libertad, ¿quién la regula? El Espíritu. Por eso dice muy claramente, si su corazón no lo reprende, es que Dios está diciendo no hay problema. ¿Sí? Cuando el corazón, estamos hablando de la función del Espíritu. Cuando el Espíritu no reprende a alguien, hay libertad. Pero el Espíritu, no nos hagamos locos, nos dice cuando algo ya no está correcto. Y ya no estamos hablando de tomar, no estamos hablando de esas cosas, estamos hablando de cualquier cosa. De cualquier cosa. Por eso en el nuevo pacto dice que Él ¿dónde pone las leyes? En nuestro corazón y en nuestra mente. Porque lo que empieza a hacer el Espíritu es que ahora, por causa de la libertad que tenemos en Cristo, Él sabe plenamente que una persona que abusa de su libertad va a terminar siendo esclavo de algo. Fíjese qué interesante esto, ¿sí? Una persona que abusa de su libertad no se mantiene libre, termina esclavizándose a algo. Por eso la libertad que el sistema del mundo nos vende es una libertad falsa. Por ejemplo, hablando del alcoholismo, usted ve claramente que el sistema del mundo, ¿cómo nos describe a los tomadores? Cuando le quieren vender el tequila, el whisky, ¿cuál es la imagen que usted recibe de ellos? Alegres, conocedores, sabios. Imagínese ese viejo que sale ahí, es que no cualquiera sabe de tequilas. ¿A mí qué? Si no cualquiera se compra un tequila de 2,000 pesos. Oiga, bueno, cada quien vea, pero para mí es tirar, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacen ver? ¿Como un sabio? ¿Lo hacen ver como un conocedor? Pero jamás le van a enseñar al teporochito que está hecho en sus pantalones. Mosqueado literalmente. ¿Por qué? Porque la filosofía del mundo habla de una libertad que no es libertad. Nosotros por eso no nos tenemos, siempre usted y yo tenemos que analizar todos esos mensajes de dónde vienen. Por ejemplo, de veras ese viejo que dice que es un conocedor de tequila, ¿cree que a él le interese mucho que usted sea un experto en tequilas? Que usted tome una maestría en tequilas. No, ¿qué es lo que quiere hacer? Pues nomás va sobre su lana. Al tercer no, el viejo ese ni el modelo ese a lo mejor ni toma. No, nomás déjeme explicarle. El cuate ese a lo mejor ni se echa una en su vida porque es atleta.
Es lo más seguro. Como ahora hay una marca de hamburguesas que pone una mega hamburguesa. ¿Sabe a quién utiliza para vender la mega hamburguesa? A modelos mujeres de pasarela. ¿Sí la ha visto? ¿Usted cree que las modelos de pasarela se coman 1 kilo de hamburguesa? Comen puro pollo esas hermanas. Háganos un favor, está muy interesante el tema de hoy y muy ameno. Compártanos. Pues si usted nos está recibiendo a través de Facebook, póngale compartir, por favor. Entonces, el Espíritu regula nuestro comportamiento. En otras palabras, el Espíritu Santo nos dice qué sí es aceptable para el Señor y qué no es aceptable. Pero la Escritura también lo regula. ¿Sí? Pero como la Escritura no podía hablar de ir al cine en el año 2000, en el año 20 después de Cristo, no podía hablar de cosas que no existían, el Espíritu a usted sí lo guía a toda verdad. Y por causa del Espíritu, nosotros manifestamos una nueva estilo de vida. Que este estilo de vida, ¿qué hace? Es agradable al Señor. ¿Sí? Por eso hoy vamos a estar hablando de estos dos extremos. ¿A cuántos de ustedes no los han criticado por religiosos personas? Hay personas que les digan que ustedes son religiosos porque no hacen lo que ellos quieren. ¿Sí me explico? O sea, hay un extremo donde nosotros no somos personas religiosas, pero hay otro extremo que las personas, por decirle, no sea religioso, haga esto, usted termina haciendo lo que la gente quiere hacer. Y el Espíritu le dice no, porque no somos religiosos, pero tampoco somos personas que hagan cosas que no le agradan al Señor. Pero otra vez, esto es por causa del Espíritu que vive en usted. Esto es por causa de una nueva naturaleza que no es compatible con el pecado. Entonces uno tiene que buscar este justo medio. ¿Cuántas personas que lo incitaron a hacer? Aparte hay una cosa que tiene que tener uno: entendimiento e inteligencia. Muchas de las cosas que las personas tratan de que los hijos de Dios hagan, una vez que lo lograron que lo hicieran, ellos se quedan tranquilos y a gusto. Y usted se queda, ¿sabe cómo? Con una carga terrible. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué dejé? ¿Por qué cedí? No, nosotros tenemos que ser obedientes al Espíritu, obedientes a esta naturaleza. Aparte, también le quiero decir, usted ya no es un niño, pero lo tiene que tener muy claro. Muchas de las personas que lo quieren hacer caer, ¿sí? Una vez que logran lo que quieren de usted, se olvidan de usted. ¿Sí? Muchas de esas, por ejemplo, a los jóvenes yo les tengo que decir mucho, tengan mucho cuidado. Esa gente que les tira tanto el rollo para que ustedes no sean anticuados, no sean religiosos, una vez que hacen con ustedes lo que quieren, después los tiran a Lucas, se burlan de ustedes. Y lo peor es esto: jamás a esas personas que no están en Cristo les va a interesar el propósito que Dios tiene para la vida de ustedes. Jamás. No pasa por su mente. Por eso uno tiene que ser guiado por el Espíritu y tiene que ser nuestro comportamiento inspirado por el Espíritu de Dios. Ahora, pero no es el comportamiento lo que me llevó a una nueva naturaleza, sino viceversa. Una nueva naturaleza me llevó a un nuevo estilo de vida. Hay gente que cree que como hijos de Dios tienen que tener un extremo nivel de reverencia. Y creen que por ser muy reverentes es un sinónimo de también estar en Cristo. La expresión de reverencia quiere decir que puede respetar a Dios, venerarlo, reverenciarlo y aún ser muy religioso. Y sin embargo hay mucha gente que es así y jamás ha experimentado la vida de Dios. Esto es fuerte, pero existe. Y acuérdese que estamos en una clase, ¿sí? No lo tome a crítica. Mucha gente pone a Dios por encima de todo, pero siempre es un Dios lejano, de modo que nunca ha sido impartido como vida dentro de ellos. Y no pueden decir: para mí el vivir es Cristo, porque no han experimentado la vida de Dios. Sin embargo, son sumamente rígidos en sus conceptos religiosos. No le voy a decir nombres, ¿verdad? Que se enoja la señora Marisol. Anda así como muy pensativo, me dijo que lo trae muy corto la señora ahora.
¿Ahora nada más? Ya se hizo costumbre. ¿Qué pasó, Marisol? No, cortito. Ahorita vamos a hablar con la señora Marisol. Imagínese usted que hubo etapas de la iglesia cristiana, y no voy a decir denominaciones, no se vale de eso, que todo el enfoque era la santidad. Pero dentro de esta santidad no solamente eran reglas de comportamiento, sino actitudes. Todo esto tenía que ser con un altísimo nivel de reverencia, seriedad, solemnidad. Y el que no era solemne, reverente, creían que era una persona mundana. Casi las sonrisas estaban prohibidas, las bromas casi prohibidas. Muchos de ustedes no saben de eso, ¿verdad? Pero los deportes, por ejemplo, en Puerto Rico, esto se vio en algunas denominaciones. Hay denominaciones que su enfoque exclusivo es santidad, pero eso es la santidad mal entendida, que va enfocada a eso, a una solemnidad. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Cristo vivía, Jesucristo, con una actitud de solemnidad siempre? No, él era desbordante, o sea, una personalidad extraordinaria, arrasadora. Era una persona que, imagínense, le llevaban a los niños para que los tocara. ¿Qué manifestaba Cristo en su personalidad? Vamos a hablar de personalidad. Alegría, amor, paz, sabiduría, seguridad, gozo, confianza. Con el que se equivocaba, ¿cómo era? Misericordioso. En otras palabras, era todo lo contrario a la solemnidad. Nomás que como tenemos ahí películas mexicanas del año de no sé quién, de quién sabe qué, del Kikiriki, es una edad esa. Bueno, no me la sabía esa, Chuy, pero bueno, esa la inventó Sabinator. Y usted ve que el Jesús anda maquilladito con sus chapitas rojas, ¿verdad? Y hablando con una solemnidad con los, ¿cómo se llama? Con los discípulos. Hermanos, discípulos, va a ocurrir lo siguiente. ¿Usted se imagina un chavo de 33 años así? No. Pero ¿cuál es el otro extremo? Ándele, aquí es donde la puerquita tuerce el rabo. No estamos llamados a una mega solemnidad, no, es una manifestación de la vida, esas características de Jesús. ¿Perdón, doctor? Eso es lo normal, la espontaneidad, no esa rigidez. Pero alguien se puede ir a un extremo. Así como esa rigidez, esa solemnidad a las cuales no estamos llamados, sino esa espontaneidad de la vida de Cristo, sonreír, expresar misericordia, expresar gracia, expresar la seguridad de quienes somos, por supuesto. Pero ¿qué será lo contrario a la solemnidad? Despiporre. En otras palabras, personas que nunca toman en serio las cosas. Una inmadurez terrible. ¿Qué pasa cuando alguien se va al extremo de no tomar nada en serio? Tarde o temprano va a ser una persona que pierda credibilidad. Y va a ser personas con las que no se pueden tratar temas así, seriamente. Porque siempre está, ¿cómo? Bromeando y tomándolo todo a juego. Diga conmigo, hay tiempo para todo. Pero no era ser una persona mega solemne, no es sinónimo de la vida de Cristo en las personas. No es sinónimo. Por eso usted ve que inclusive, pues así lo tengo que decir, las construcciones de las iglesias en la época de gótica, usted ve que las iglesias son lúgubres, oscuras, húmedas, silenciosas. Genera, ¿sabe qué? Yo estuve en Portugal, en algunos lugares así. ¿Sabe qué generan esas iglesias? Temor. ¿Por qué? Porque esta actitud es una actitud de solemnidad, de seriedad, de reprobación, de intimidación.
Al fin y al cabo, lo que quieren terminar haciendo este sistema es controlar a las personas en su espontaneidad. Por eso cuando estamos en Cristo, usted tiene que ser así, libre, espontáneo, la manifestación de la vida de Cristo. Lo normal es sonreír en el reino. Lo normal es el gozo. Lo normal es que cuando las cosas se ven totalmente oscuras, usted pueda saber que nosotros estamos en la luz, que las situaciones así, que parecen que de veras están nublados, se van a acabar. Es cuestión de tiempo para que la luz se manifieste. Entonces, personas de reino que nos están recibiendo, no viva en una solemnidad, no crea que eso lo hace más espiritual, eso lo hace más religioso. Inclusive una persona que vive en ese nivel de solemnidad, ese nivel de apariencia de santidad, ¿qué producen los demás? Alejamiento. ¿Qué más producen los demás? ¿Cómo? Angustia, amargura. Bueno, pues puede producir amargura, pero cuando usted ve una persona, esos solemnes, esos seriezotes, usted no se quiere acercar, lo intimida. Esa gente, lejos de atraer, retira. Y si retira a las personas, retira la oportunidad de que esas personas lleguen a Cristo. Pero una persona que manifiesta amor, aceptación, gozo, se hacen atractivos y eso permite llevarlos a Cristo. Porque vamos siendo bien sinceros, ¿quién quiere la vida de un amargado? Nadie. ¿Quién quiere la vida de una persona que jamás le saque una sonrisa? ¿Quién quiere la vida de esa mega solemnidad, seriedad? Todo es malo, todo es pecado. Jamás se va a acercar a alguien a la fuente de la vida, que es Cristo. Entonces, esas actitudes de solemnidad, de seriedad, hipersantidad no son derivadas de la vida del Cristo impartido. No tienen nada que ver con la naturaleza divina. ¿Qué otro caso tenemos también? El celo. Mateo 23:15 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les dice, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Apocalipsis 2, del 2 al 4 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Podemos ver inclusive cómo era la vida de Pablo. Tenía celo Pablo por lo que hacía. Pero no tenía la vida de Cristo. Hechos 22, 3, 4 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Tenía un celo por Dios ese hombre, enorme. Ahorita voy a explicar. Ahí voy, doctor, espéreme, déme chance, ahí voy. Sin duda que antes de haber conocido a Dios éramos indiferentes a Él y con mayor razón a su servicio. Pero luego que le conocimos podemos caer en la trampa de creer que le podemos servir con gran intensidad, solo apoyados en nuestras fuerzas naturales y gran celo. Y ojo con esto, porque el celo es apasionados por Dios, pero no por Dios, por la obra. Ojo, ¿sí? Dice también la Escritura: tengo contra los judíos, dice Pablo, tengo que decir que ellos tienen gran celo. Como judíos tienen gran celo, dice, pero no conforme a conocimiento. En otras palabras, hay personas que pueden decir: yo tengo un gran celo por las cosas de Dios, tengo, ¿cómo le diré?, una pasión por la obra. Pero sin la vida de Cristo, el celo se convierte ¿en qué? Legalismo. ¿Qué más se puede convertir el celo? Tiranía. Fanatismo es la palabra clave. Gente que dice: yo tengo mucho celo por las cosas, sí, pero no conoces la vida de Cristo.
Entonces, ¿qué es lo que hace con ese celo? Una vez pues se lo voy a contar, al cabo no decimos nombres. Me dio un agarrón una vez con un pastor y me decía, es que yo siento gran celo por las personas y usted hasta les dice que piensen, me dijo. Y yo tengo celo por la santidad. Entonces, lo que me estaba diciendo, que por ese gran celo que tiene por esas personas, como él tiene celo por la santidad, pues lo mejor es que no piensen. Porque si no piensan, ¿qué podía hacer ese pastor con ellos? Y resulta que usted les dice que piensen, le digo, oiga, pues. Entonces ese celo son celos enfermos. Es un celo enfermizo. Puede producir hasta celos. ¿Por qué? Porque según él está haciendo las cosas por Dios, según él, pero realmente no lo está haciendo por el Señor, porque la vida de Cristo no nos permite llegar al fanatismo. La vida de Cristo nos da la certeza de hacer lo correcto primero ante Dios, no agarrar excusas para hacer yo lo que quiero en el nombre de Dios. Son cosas totalmente diferentes, porque como yo tengo celo, hago y deshago con la gente. No, momento. La vida de Cristo no me permite hacer y deshacer con la gente. La vida de Cristo me impulsa a amarlos, a cuidarlos, a desarrollarlos en Cristo. No porque yo tenga ese celo, abuso de mi posición de autoridad. Ahora, ojo con esto, porque celo sin conocimiento es fanatismo. Pero está el otro extremo. Conocimiento sin pasión es filosofía. Otra vez, señora Núñez, el celo, sí, vamos adelante, los cristianos, sin conocimiento puede terminar siendo un fanático. Pero una persona que tiene ya el conocimiento y no tiene pasión, se convierte en un filósofo. Frío, no se involucra en nada. Le piden ayuda, no puedo. Involúcrese en algún ministerio, no puedo. Ayude a los demás, no puedo. Pero ¿qué tal saben de Biblia? Se la saben toda, pero no hay entrega. No hay pasión por las cosas de Dios. Entonces, ¿dónde está el balance en esto? ¿Qué es lo correcto? La vida de Cristo que fluye con pasión, pero no con fanatismo. ¿Qué le apasionará? Esta vida de Cristo que fluye y que tiene pasión, ¿qué le apasiona a Dios? Ándele. Porque usted cree que Dios es apasionado. Claro, esta vida de Cristo nos hace ser gente dispuesta para el trabajo, para la obra. ¿Qué más le apasiona a Dios? Porque esta pasión fluye a través de usted. Hacedores, bueno, ¿pero de qué? Dígame de qué. Sí, pero deme características. Sí, pero dígame, ¿qué cosas le apasionan a Dios? ¿Cómo? Obediencia es algo que le apasiona a Dios. Entonces, el Hijo de Dios le apasiona la obediencia. ¿Qué más le apasiona a Dios? Carácter. Le apasiona también que le genera molestia a Dios. La indiferencia le molesta a Dios. ¿Por qué? Porque no quiero tibios. ¿Qué le molesta a Dios? Ya la dijimos. No me trae corto ahora el doctor. Ahora no le voy a pichar la hamburguesa. El güerito no las picha, ya tiene un año pichándolas. Por eso, imagínese cuando Cristo llega al templo, que ve a los cambistas. ¿Usted cree que se puso a platicar con ellos? Señores cambistas, les quiero solicitar de la manera más atenta. No, hombre, ¿qué hizo? Usted sabe lo que hizo. Los aventó. ¿Con qué? No, pues nomás agarró un látigo, Tito Bachi, vámonos.
porque estaban abusando de la gente. Imagínense, si una paloma, por decir, valiera 500 pesos, como la gente venía de kilómetros y kilómetros de lejos, decían, no compremos, no vamos a andar llevando las palomas, no se nos van a volar, que le demos comida. Decían, se nos mueren, vamos a comprarla ahí. Al cabo, las palomas, ¿en cuánto las venden? En 500. Cuando llegaban ahí, ¿cuánto creen que se las vendía? En 5,000 pesos. Eran tremendos esos hermanos. Él por eso agarró el látigo y han convertido esta casa en mercadería, siendo una casa de oración. ¿Por qué? Porque la pasión, lo que le apasiona a Dios se manifiesta en la vida Zoe, en usted. ¿Por qué cree que de aquí van a salir ministros sumamente poderosos que van a solucionar problemas en las naciones? Porque es la pasión de la vida de Dios. ¿Usted cree que a Dios le apasiona? ¿Se apasiona con la corrupción? No, sí. En contra, sí. O sea, la pasión es algo que brota, ¿sí? En contra o a favor de algo. ¿Usted qué cree que siente Dios con la trata de blancas? ¿Y qué hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? A ver, lo voy a poner a pensar. ¿Qué hace Dios con el problema de la trata de blancas? Le molesta, claro, le molesta. Por eso a usted le molesta. Pero ¿qué hace Dios, mija? Le andan medio dormidos ahora. No han comido, mija. ¿Qué pasó, Julio? Pues por eso lo traen así. Cómprele un tamal a la señora. Lo que hace Dios es que escoge a unos para que derriben eso. No lo escoge a todos, los escoge conforme a su asignación. Entonces de repente va a escoger gente que se van a parar y que van a luchar por eso. Pero ¿quién es el que está luchando realmente contra la trata de blancas? ¿Quién es? Es Cristo mismo a través de las personas. Por eso conocimiento sin pasión es filosofía. Ahí es donde pasa de que no se hacen hacedores de la palabra. ¿Qué le apasionará a Dios para bien? Conocimiento le apasionará a Dios, que la gente, claro, entonces ¿qué hace? Levanta gente e imparte Cristo el conocimiento a través de esa gente. ¿Qué le producirá a Dios el abuso infantil? ¿Qué le produce a Dios el aborto? ¿Y qué hace Dios? Levanta personas que donde Él mismo va a trabajar a través de ellos, defendiendo la vida, yendo en contra el maltrato de las mujeres. Por eso Dios va a levantar un ejército de abogados en las naciones. Va a levantar un ejército de médicos que les apasione ¿qué? La salud. A Dios le apasionará la eficiencia. Pues entonces prepara gente con una mentalidad de eficiencia. Lo que vamos a ver en los próximos años, todos los héroes que hoy vemos, ¿verdad? Que están hablando tanto en tantas, ¿cómo le diré? Plataformas de conocimiento. Ahí no vamos a tardar mucho en que vamos a ver a muchos hijos de Dios que van a estar generando tendencias. A lo mejor no van a estar predicando el evangelio ahí, van a estar predicando las soluciones que el evangelio trae. ¿El evangelio qué significa? Buenas noticias. Por lo tanto, va a haber personas que usted los va a conocer dentro de algunos años, van a decir, oiga, ese cuate es un cuate extraordinario en el aspecto de productividad. Le va a rascar un poquito, va a ser un hijo de Dios. Justicia social. Mire, con lo que se produce en México, ¿cree que debiera haber pobreza extrema? No, hombre. ¿Cree que México deba tener un problema de desnutrición con lo que produce? ¿Cuánto es el costo de la corrupción anual en México? Costo en dinero, es una cantidad exorbitante. Exorbitante, ¿eh? Ya es legal la marihuana en México, para uso medicinal, ¿verdad? Sí.
¿Qué va a pasar cuando empiecen los legisladores hijos de Dios que quieran terminar con el hambre en México? ¿Se podrá? ¿Y por qué no la termina? ¿Por qué ahorita todavía existe tanto eso? Bueno, la iglesia no lo ha hecho, pero el sistema, ¿por qué? ¿Por qué el sistema permite que haya hambre, señor Ortiz? ¿Por qué el sistema produce pobres? Porque produce votos. Pues claro, hay pobres, denles qué, despensas, arroz con gorgojo, dijo un hermano ahí. No, no estoy a favor de nada ni de nadie, ¿eh? Que le quede claro. Pero ¿sabe qué? Son puras verdades. ¿Cuál es el arma más poderosa que tienen los sistemas de control en las naciones? ¿Cuál cree que es? La ignorancia. ¿Al pueblo qué dicen? Pan. Pero esos sistemas se están dando cuenta cuál es el arma más poderosa contra ellos. ¿Quién cree que es el arma más poderosa contra ese sistema? Los hijos de Dios. Por eso esta pasión de Dios va a levantar al rato políticos hijos de Dios comprometidos hasta que diga, hasta que tope. Por eso otra vez, no somos gente, quiero que quede claro, el celo sin conocimiento va a producir eso, fanatismo. Es que yo tengo un gran celo de Dios, por eso no me junto con los que no son hijos de Dios. La Escritura no dice eso. Es un celo mal fundado. Pero la iglesia tiene que salir. Y ojo con esto, porque esto sí tiene que quedar muy claro. Créame esto. Mientras había una mentalidad arónica. ¿Qué es una mentalidad arónica? Quiero que aprenda un poquito, ¿sí? Usted y yo somos sacerdotes, ¿está de acuerdo conmigo? Usted es sacerdote. Déjeme decírselo de otra manera que le voy a caer gordo. Aunque usted no quiera, si usted está en Cristo, es un sacerdote. Es que no me veo como tal, bueno, pero es. Lo que pasa es que usted y yo tenemos imágenes preconcebidas del sacerdocio. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente a usted cuando piensa en sacerdotes? Los curitas, sí. Sí, sotana, ¿no? Sotana. Confesionario. Dominio. Solemnidad. Ese no es el orden sacerdotal de usted. Ojo. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Ministrar. Más o menos, un siervo de Dios. La principal función de un sacerdote es acortar la distancia entre Dios y el hombre. Acortarla. El sacerdote dice, ok, yo voy a provocar de que tu distancia, hombre con Dios, se elimine, pero no lo logro yo nada más soy un intermediario. Te voy a llevar a Cristo y la distancia queda eliminada. Por eso nosotros somos reyes y sacerdotes. El domingo no me alcanzó el tiempo. El sistema del mundo lo que va a tratar es de pegarle siempre a los títulos que Dios le da a sus hijos. Por eso distorsiona. Todos los títulos que nos han sido dados, el sistema los trata de menospreciar. Porque siempre trata de distorsionar la idea, la intención original de Dios. Por ejemplo, ¿por qué la paternidad terrenal es tan atacada? ¿Por qué es tan difícil ser padres en la tierra? Si aquí yo le pregunto a alguien, ya nos fuimos por otro lado, pero bueno, que sea el Espíritu el que hable. Va a ser muy difícil que alguien me diga, yo tengo un ejemplo perfecto de paternidad en mi papá. Le aseguro que nadie aquí lo va a poder decir. Características buenas, todos vamos a poder decir. Sería mentira, ¿sí? Porque alguien dijo, no, es que a mí sí me dio todo. Bueno, pero ojo, no lo haya hecho soberbio también.
O sea, no hay paternidad perfecta en la tierra, no existe. Papás buenos pueden haber, pero un papá malo, vamos a hablarle malo no de maldad, sino no perfecto. ¿Por qué no podrá haber sido ese papá tan de acuerdo al concepto divino? ¿Por qué cree usted? Exactamente, Gaby. Porque si usted le escarba poquito y va al papá de su papá, va a decir, ay, caray, con razón entiendo a este señor. Y luego si va al papá del papá del papá, dice, hombre, hasta, no sé, esto fue un milagro que este señor hasta me diera un abrazo. Porque el sistema lo que hace es que trata de distorsionar todos los títulos que tiene Dios y los títulos que tiene la iglesia. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es una de las características principales de Dios? Paternidad. Por eso cuando la paternidad en la tierra es tan atacada, es para que la gente tenga una distorsión de la imagen del Padre Celestial. Por ejemplo, al mundo a usted le va a tratar de quitarlo, de anularlo como un heraldo. Usted sabe qué significa heraldo, no es un periódico. El heraldo es alguien que anuncia, era contratado para llevar noticias. ¿Qué es lo que, cómo tratará el sistema de las tinieblas eliminarlo como heraldo usted? Para empezar, ¿usted es heraldo de qué? De las buenas nuevas. Entonces el sistema lo que va a hacer con todo, Julio, es que te va a condenar cuando tú falles para decir, usted ya no puede ser heraldo. Te va a tirar con todo, te va a pegar. Nos va a pegar a que no seamos sacerdotes. Ahora, como nuestro sacerdocio no es arónico, ojo con esto, el sacerdocio antes de Cristo lo ejercía una tribu. Acuérdese que Israel estaba dividida en ¿cuántas tribus? En 12. ¿De qué tribu provenían los sacerdotes? De la tribu de Leví. Hasta Cristo. Pregunta, ¿Cristo de qué tribu venía? De Judá. Por lo tanto, Cristo no podía ser sacerdote de acuerdo al orden del antiguo pacto. Y dice inclusive la Escritura que si hoy siguiera habiendo sacerdocio de ese orden, Cristo ni siquiera sacerdote sería. Fíjese. Porque Cristo ahora ya no es, para nosotros Cristo no es el sacerdote, ¿es quién? El sumo sacerdote. En otras palabras, es el jefe de los sacerdotes. Él es el que pone el orden, genera un orden, un sistema operativo. Por eso usted que está en Cristo, para que le vaya cayendo el 20, es sacerdote, pero bajo el orden de ¿quién? De Melquisedec, no de Aarón. Porque Cristo, Melquisedec era forma o tipo de Jesucristo. En otras, nomás que la cuestión es que en el orden de Melquisedec, ¿qué representaba Melquisedec? Fíjese bien, Arturo, Rey de Salem y rey de paz. Rey de Salem y rey de justicia, perdón. Primero, es un sacerdocio eterno que está conectado a la eternidad, no tiene principio ni fin. Entonces en usted opera capacidades desde la eternidad y capacidades de la naturaleza divina. Por eso nosotros ya fuimos limpios una vez y para siempre para ejercer este sacerdocio. Segundo, bajo el orden de Melquisedec, primeramente dice la Escritura que ¿cuál era el primer trabajo de Melquisedec? ¿Cuál? Rey. Melquisedec, primeramente rey. En otras palabras, el sacerdocio nuestro es para ejercer gobierno o autoridad, porque proviene de alguien que primeramente es rey. En otras palabras, proviene de un linaje real. Rey de Salem, de Shalom, de ahí viene Salem, proviene de Shalom. Es un rey que lo que expresa este reino es plenitud. Por eso en este sacerdocio lo que nosotros impartimos a la gente es para que lleguen a un nivel de plenitud que es en Cristo. Por esto este sacerdocio, bien entendido, no enseña miseria,
enseña abundancia, enseña plenitud, Salem, Shalom, plenitud, y rey de justicia. ¿Por qué? Porque en esta justicia lo que enseña es lo siguiente, que las personas que se acercan al Señor por medio de este sacerdocio van a quedar justificados. En otras palabras, lo que va haciendo es que las siguientes personas que van llegando a Cristo tienen las mismas características de justicia de Dios para ejercer en la tierra el plan eterno. Ahora la pregunta, ¿por qué les era tan atractivo a los hebreos? ¿Por qué querían ser una nación de sacerdotes? Ándele. El estatus, sí. ¿Y de dónde vieron todo eso? Que los iba a hacer una nación de sacerdotes. Pero ¿de dónde? ¿Cuándo piden ellos ser una nación de sacerdotes? ¿Cuándo? ¿Quién se acuerda cuándo? En Éxodo. ¿De dónde venían saliendo? ¿Y cómo eran los niveles? ¿A qué accedían los sacerdotes egipcios? ¿Cuál era el modelo del sacerdocio en Egipto? ¿Qué veían que tenían los sacerdotes? No estoy diciendo que iban a ministrar la religión egipcia. No, lo que pasa es que siempre las castas sacerdotales tienen acceso a ¿qué? Poder, privilegios, perdón, riquezas, acceso a la otra dimensión, si no, no serían sacerdotes. Ahora, ponga mucho cuidado, no estoy diciendo que sea el modelo del egipcio, ¿le queda claro? Pero dígale que está encima de usted, tú eres un privilegiado por ser un sacerdote. Privilegiado. Lo que pasa es que como lo relacionamos a la túnica, la sotana, pues imagínese ese modelo. ¿A usted lo inspira? No, a mí no, aunque me digan el padre Amaro ahí en el tenis donde juego. Así me dicen el padre Amaro ahí, como son puros inconversos. Así me dicen en el tenis. Pero para acabar pronto, agarre la idea esa sacerdotal y quítesela completamente. Esa no es. El sacerdocio bajo el orden de Melquisedec, diga conmigo, tiene poder, acceso a lo eterno, recursos, capacidades para atraer a Cristo a otras personas, capacidades para ministrar, ¿sabe qué? Sobreabundancia, y capacidades para llevar a la gente a su identidad en Cristo de justos. Ese sacerdocio es el suyo. Es poderoso, poderosísimo, poderosísimo. Y por supuesto, en esa tarea, Chuy, claro que hay recursos para eso. Si el que lo patrocina, ¿quién es? El jefe. Por eso jamás deje de pensar como sacerdote en este orden de Melquisedec. ¿Por qué llegamos ahí? Nos habíamos quedado en que usted no había cenado. Y de ahí llegamos a eso. Pero puede salir de aquí a las tortas el Chapo ahorita. ¿Verdad, Willy? ¿Está abierto o está cerrado? Está cerrado, mijo. Válgame, yo haciendo promoción. Bueno, ya me acordé. Cerramos con esto. En este nivel de sacerdocio, Dios lo que hace, otra vez, a través de usted como sacerdote, anula la distancia entre Dios y el hombre. Pero también usted es rey. Usted también tiene el título de rey. ¿Cuál es el trabajo de ser rey? Gobernar. Y establecen, los reyes, ¿qué establecen? Reino, dominio. ¿Qué más establece un rey? Leyes que después de aplicarse se convierten en cultura. ¿Sí? Una vez que una ley se pone en práctica y la gente empieza a alinearse a esa ley, se convierte en una cultura. Por ejemplo, el que tire un papel va al bote, es una ley. ¿Usted va a tirar papeles?
Por eso fíjese cómo cambia la cultura de un mexicano cuando atraviesa Juárez. ¿Por causa de qué? De las leyes. Pues sí, pero fíjese qué interesante. Aquí la raza tira los botes, nomás pasa Estados Unidos y parece que le entra un orden increíble, ¿verdad? Parece que nacen de nuevo, ¿eh? El cinturón, son gobernados por el Espíritu Santo, parece. Pero si usted le pregunta a un norteamericano, ¿por qué no tiras basura? Para ellos ya no es una cuestión de ley después de tanto practicarlo. ¿Qué se le hace? Una cultura. Por eso las leyes del reino nos producen la cultura del reino. Y ojo, porque con esto terminamos. Ahorita saludamos personas. Estas leyes están basadas en el carácter de Dios. Por eso nunca se podrá comparar el reino humano al reino de Dios. Cuando vemos cualquier reino humano va a tener imperfecciones. Y va a estar inspirado cualquier reino humano en el poder. En el reino de Dios no está inspirado en el poder, está inspirado en el amor. Y lo que le permite hacerlo es el poder. El reino de Dios es un reino perfecto, con las intenciones perfectas, basado, en ese amor. Y como Dios ama, necesita reyes que ¿qué? Que amen. Y aman lo que Dios ama. Y aborrecen lo que Dios aborrece. Por eso es tan necesario lo que está esperando la creación. La creación espera la manifestación gloriosa de estos hijos maduros de Dios. Porque los hijos maduros de Dios aman lo que Dios aman y aborrecen lo que Dios aborrece. Ahora imagínense, conectados a la asignación y con recursos, ¿qué podrán hacer esos hijos? Lo que sea. Y eso es lo que va a transformar las naciones. Cuando los reyes se empiecen a manifestar. Un buen rey siempre trae bienestar. Por eso yo declaro que el futuro de México es glorioso. No por causa de los hombres, sino por causa de la raza llamada la nueva creación, que está siendo entrenada. Profetizamos sobre Latinoamérica. Declaramos que en Venezuela se van a manifestar los poderosos hijos de Dios, que en México se van a manifestar los poderosos hijos de Dios. Declaramos que todo Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, todo el planeta va a traer pronto, van a empezar a ver la manifestación de los reyes que han sido escogidos para manifestar lo que Dios ama y manifestar lo que Dios aborrece, con autoridad y el dominio que Dios manifiesta a través de sus hijos. Así lo declaramos en el nombre de Jesucristo, que somos gente apasionada por lo que a Dios le apasiona, pero no somos fanáticos de la religión. ¿Queda claro? A ver, Pastor Sergio, salude gente. Bueno, pues queremos mandar saludos a diferentes partes de donde nos están siguiendo, a El Salvador, los paisanos de nuestro papá, desde El Salvador, desde Canadá, de Denver, de Chihuahua, Delicias, Houston, desde Monterrey, Uruguay, desde Bogotá, Uvalde, Texas, Tijuana, Zapopan, Jalisco, de Queens, de Nueva York, de Juárez, del DF, de Ensenada, Jonacatepec, Aguascalientes, Buenos Aires, Pachuca, El Pedregal, la Ciudad de México, Venezuela y bueno, de otras partes también de la Ciudad de México. Y quería compartir, tenemos un mensaje de una persona desde Argentina. Dice: quisiera agradecer a las personas de multimedia, ya que gracias a ellos podemos disfrutar de tanta revelación a pesar de la distancia, y también a cada uno de los de la congregación que con sus aportes también lo hacen posible. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Y bueno, gracias por sus comentarios, un aplauso a los de medios y obviamente también a cada uno de ustedes. Y pues bueno, son muchísimas las personas, no podríamos nombrarlas ahorita, pero un gran saludo a todos ustedes y estamos pendientes de lo que nos escriben. También pueden hacer comentarios o alguna pregunta si en algún momento tienen alguna duda.
No sé si quiera agregar algo, apóstol. Ahorita vamos a pasar un anuncio del área de matrimonios, pero si gusta decir algo. Antes de pasar, se fija lo importante que es que nosotros somos gente que invierte en el reino. Gracias por los de medios, pero gracias a ustedes que han sido fieles en sembrar al Señor. Porque sin las siembras financieras, esto no estaría llegando allá. Todavía hay gente que dice, no, es que el diezmo, la ofrenda, ni debieran hablar de ello. Bueno, si quieren no hablamos de ello, nomás ayúdenos a pagar la luz, el teléfono y todo eso, y las sillas en las que se sienta la gente. Las instalaciones, lo que cuesta. Si quieren no le llame diezmo, dígale pago de servicios, gastos de operación. No, es que es antibíblico. Pablo decía, yo me desgasto y gasto por causa de esta obra. Ahora, yo le quiero decir algo, si ustedes, fíjese, esa gratitud viene de Argentina, lo que está diciendo, gracias por diezmar, gracias por ofrendar, para que esto pueda estar llegando allá. Ahora yo le quiero decir algo, ya que usted da, sea un dador alegre. Yo le recomiendo, yo aprendí a ser dador desde los 12 años y ya tengo, y como soy dador alegre, quiero decir una cosa, las cosechas son muy alegres. Gracias por su fidelidad al Señor en sus finanzas. No acorte su brazo para sembrar para el reino, que la cosecha es muy grande. Se les ama mucho y un anuncio muy importante, pastor. Señores Ortiz, por favor, adelante. Sí, denle cuello a la transmisión. Despedimos a la gente con un abrazo, con un aplauso también. Fuerte abrazo. Buenas noches.